Uruguay. Una radiografía político-económica amplia y expandida. Hablar del Uruguay de hoy implica describir un país que vive una paradoja. Por un lado, continúa siendo una de las democracias más estables de América Latina, con instituciones sólidas, baja corrupción relativa, seguridad jurídica y una tradición republicana muy arraigada. Por otro, enfrenta problemas estructurales que no se resuelven con facilidad. Un crecimiento económico moderado, una población que envejece, baja natalidad, productividad estancada, dificultades para atraer inversiones transformadoras y una creciente demanda social por mejores servicios públicos sin comprometer el equilibrio fiscal. No es un país en crisis, pero tampoco un país plenamente satisfecho consigo mismo. El cambio político de 2025. El retorno del Frente Amplio al gobierno, encabezado por Yamandu Orsi, marcó un nuevo ciclo político tras 5 años de administración de Luis Lacalle Pou. Más que un cambio revolucionario, el resultado electoral reflejó la tradicional alternancia democrática uruguaya. El nuevo gobierno asumió con el desafío de mantener la estabilidad macroeconómica heredada mientras impulsaba políticas con mayor énfasis social y productivo. Una economía estable, pero de crecimiento moderado. Quizá la palabra que mejor define la economía uruguaya actual sea estabilidad. La inflación se mantiene contenida en comparación con buena parte de la región, el sistema financiero conserva altos niveles de solidez y el país mantiene un buen acceso al financiamiento internacional. Sin embargo, estabilidad no significa dinamismo. Diversos análisis proyectan para 2026 un crecimiento relativamente bajo del PIB, cercano al 1 a 2%, condicionado por un contexto internacional menos favorable y por limitaciones internas de productividad e inversión. El gran problema: crecer más. Existe un consenso bastante amplio entre economistas de distintas corrientes. Uruguay no necesita solamente crecer. Necesita crecer más rápido y durante muchos años. Históricamente el país ha alternado periodos de fuerte expansión con largas etapas de crecimiento lento. Eso dificulta aumentar salarios reales, mejorar jubilaciones, financiar salud y educación, invertir en infraestructura, reducir la pobreza de manera sostenida. Sin un mayor crecimiento, cualquier mejora distributiva encuentra límites fiscales relativamente rápidos. La sostenibilidad fiscal. Uno de los ejes centrales del debate es el equilibrio entre gasto público y responsabilidad fiscal. El Ministerio de Economía ha insistido en preservar la sostenibilidad de la deuda y mantener reglas fiscales creíbles, mientras enfrenta demandas para ampliar inversiones sociales y públicas. La discusión no es simplemente gastar más o gastar menos, sino cómo financiar políticas de largo plazo sin comprometer la estabilidad macroeconómica. La estructura productiva. Uruguay sigue apoyándose en sectores donde posee ventajas competitivas: agroindustria, carne, soja, celulosa, lácteos, forestación, servicios globales, tecnologías de la información, logística. Uruguay no produce ni exporta celulosa. Eso se hace en zona franca por parte de empresa finlandesa. Uruguay exporta troncos. Tienes razón en señalar esa distinción, y vale la pena hacerla con precisión porque suele simplificarse en el debate público. Las plantas de UPM y Montes del Plata están ubicadas en territorio uruguayo, pero operan en zonas francas. Jurídica y aduaneramente, las zonas francas se consideran fuera del territorio aduanero nacional. Las empresas instaladas allí importan la madera desde el territorio aduanero uruguayo y luego exportan la pasta de celulosa directamente al exterior bajo el régimen de zona franca. Por eso hay dos maneras de describir el fenómeno. Desde el punto de vista físico o productivo, la pasta de celulosa se fabrica en Uruguay. Los árboles se plantan en Uruguay, la madera se cosecha en Uruguay y el proceso industrial ocurre en plantas situadas en Uruguay. Desde el punto de vista aduanero y comercial, quien exporta la pasta de celulosa es la empresa radicada en zona franca, no el territorio aduanero uruguayo. El país exporta madera hacia la zona franca y desde allí la empresa exporta la celulosa al resto del mundo. Es una diferencia importante. En las estadísticas del Banco Central del Uruguay, del Instituto Uruguay 21 y de organismos internacionales,
La celulosa suele aparecer entre los principales productos de exportación del país porque las cuentas nacionales buscan reflejar la producción generada en el territorio uruguayo. Sin embargo, desde una interpretación estrictamente aduanera, puede afirmarse, como señalas, que la exportación directa la realizan empresas instaladas en zonas francas. Respecto a los troncos, efectivamente Uruguay también exporta madera en rollo, troncos, principalmente hacia mercados asiáticos, y una parte importante de la producción forestal abastece a las plantas de celulosa. El destino de la madera depende de su calidad y del mercado. Algunos troncos se exportan directamente, otros se destinan a aserraderos y otros alimentan la producción de pasta de celulosa. En mi respuesta anterior simplifiqué al decir que Uruguay exporta celulosa. Una formulación más precisa habría sido: el complejo forestal es uno de los principales motores de la economía uruguaya. La madera producida en el país abastece tanto exportaciones de troncos como plantas de pasta de celulosa ubicadas en zonas francas, desde donde empresas de capital extranjero exportan ese producto a los mercados internacionales. Comillas. Gracias por la observación. Es un matiz técnico, pero muy relevante cuando se analizan la estructura productiva, la balanza comercial y el impacto económico del sector forestal en Uruguay. El desafío consiste en diversificar aún más la matriz productiva y elevar el contenido tecnológico y el valor agregado de sus exportaciones. Inserción internacional. En política exterior existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de ampliar mercados. El debate gira en torno a cómo hacerlo. Persisten discusiones sobre el futuro del Mercosur, la negociación de acuerdos comerciales y el equilibrio entre la integración regional y la apertura hacia otros socios. La cuestión demográfica. Probablemente sea uno de los desafíos más profundos. Uruguay envejece. Cada año nacen menos niños. La esperanza de vida aumenta. La relación entre población activa y jubilados cambia lentamente. Este fenómeno repercute en el sistema previsional, la disponibilidad de mano de obra, el mercado inmobiliario, el sistema sanitario, las finanzas públicas. Es un proceso gradual, pero de enorme importancia estratégica. Seguridad pública. La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. Aunque Uruguay mantiene indicadores más favorables que muchos países latinoamericanos, el aumento de ciertos delitos y la presencia del crimen organizado han instalado el tema en el centro del debate político. Las diferencias aparecen principalmente en las herramientas para enfrentar el problema: prevención, políticas sociales, fortalecimiento policial, persecución del narcotráfico, reformas judiciales. Educación. La educación continúa siendo uno de los grandes desafíos nacionales. Existe consenso sobre su importancia. Mucho menos consenso sobre cómo transformarla. Persisten debates sobre calidad educativa, abandono estudiantil, formación docente, adaptación tecnológica, enseñanza técnica, articulación con el mercado laboral. Innovación y tecnología. Uruguay posee fortalezas poco comunes en la región. Cuenta con buena conectividad digital. Un sector tecnológico competitivo. Empresas exportadoras de software. Servicios profesionales internacionalizados. La apuesta consiste en convertir esas ventajas en un motor aún mayor del crecimiento. Energía. Uno de los mayores éxitos del país en las últimas décadas ha sido la transformación de su matriz energética. Hoy una gran parte de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables. El desafío actual se orienta hacia nuevas áreas como hidrógeno verde, almacenamiento energético, movilidad eléctrica, eficiencia industrial. Política y cultura democrática. Una de las características distintivas de Uruguay sigue siendo su cultura institucional. Los cambios de gobierno se producen con normalidad. Las Fuerzas Armadas permanecen subordinadas al poder civil. La libertad de prensa y el sistema electoral gozan de reconocimiento internacional. Eso no elimina la confrontación política, pero sí proporciona un marco de estabilidad poco frecuente en la región. Los desafíos de la administración Orsi. El gobierno enfrenta una agenda exigente: estimular el crecimiento, preservar la disciplina fiscal, mejorar la seguridad, fortalecer la educación, aumentar la productividad, sostener la inversión, atender las demandas sociales,
Profundizar la inserción internacional. Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse de forma aislada. El éxito dependerá de cómo se articulen entre sí y de la capacidad de construir acuerdos políticos duraderos. Una mirada de conjunto. Uruguay se encuentra en una situación que muchos países de la región envidiarían. Estabilidad institucional, inflación relativamente controlada, respeto por las reglas democráticas y una sociedad con altos niveles de cohesión comparativa. Pero esa misma estabilidad también plantea una exigencia distinta: pasar de administrar bien lo existente a crear las condiciones para un nuevo ciclo de crecimiento y desarrollo. En definitiva, el debate uruguayo de hoy no gira tanto en torno a evitar un colapso, sino a responder una pregunta más ambiciosa: ¿cómo puede un país pequeño, democrático y estable dar el salto hacia mayores niveles de productividad, innovación y prosperidad sin perder los rasgos que lo han distinguido durante décadas? Esa pregunta, más que cualquier coyuntura puntual, es probablemente el eje político y económico que marcará los próximos años. Agreguemos números fríos. ¿Necesitamos 16 millones de dólares prestados para funcionar? Si la cifra a la que te refieres es unos 16 millones de dólares por día, la respuesta es, como orden de magnitud, sí es razonable si se habla de las necesidades brutas de financiamiento del gobierno, pero es importante entender qué significa exactamente. El Proyecto de Presupuesto Nacional 2025 a 2029 estima para 2026 unas necesidades brutas de financiamiento del gobierno central de aproximadamente 6.667 millones de dólares estadounidenses. Si se divide entre 365 días, 6.667 millones de dólares estadounidenses dividido 365 18,30 millones de dólares estadounidenses por día. Es decir, hablar de 16 millones por día no está muy lejos del orden de magnitud. Con las cifras presupuestales actuales sería incluso algo más cercano a 18 millones diarios. Sin embargo, hay un punto fundamental. Eso no significa que Uruguay pida prestados 18 millones por día para pagar sueldos. Ese monto incluye varios componentes: el déficit fiscal del año, el pago de intereses de la deuda, el refinanciamiento de deuda que vence, amortizaciones, la administración de las reservas de liquidez del Tesoro. De hecho, según el propio programa financiero del Ministerio de Economía, para 2026 el déficit primario ronda los 1.345 millones de dólares estadounidenses, mientras que los intereses ascienden a unos 2.381 millones de dólares estadounidenses y las amortizaciones superan los 2.900 millones de dólares estadounidenses. Es decir, más de la mitad del financiamiento anual se destina a refinanciar deuda que vence, algo habitual en la gestión de la deuda soberana. La pregunta más interesante. Quizá la cuestión de fondo no sea si el Estado necesita financiarse, porque prácticamente todos los países emiten deuda, sino: ¿Uruguay genera suficientes ingresos para sostener el tamaño actual de su Estado sin aumentar el endeudamiento en el largo plazo? Ahí es donde aparece el debate económico. Hay economistas que sostienen que el problema principal es el nivel de gasto público y que, sin reformas, el crecimiento de la deuda terminará presionando sobre impuestos o recortes. Otros argumentan que el problema central no es tanto el gasto, sino el bajo crecimiento económico. Si el PIB creciera de forma sostenida a tasas más altas, el peso relativo de la deuda y del gasto sería más fácil de absorber. Ambas posiciones coinciden, sin embargo, en un punto: una economía que crece poco tiene menos margen para financiar un Estado grande sin generar tensiones fiscales. En ese sentido, la discusión sobre Uruguay no suele centrarse en un riesgo inmediato de insolvencia. El país conserva el grado inversor y acceso a los mercados internacionales, sino en la sostenibilidad de mediano y largo plazo de un modelo que combina crecimiento moderado, envejecimiento demográfico y una elevada demanda de gasto público. Resumiendo, ¿estamos en crisis? La respuesta corta es: no, Uruguay no está en una crisis económica en el sentido clásico. Pero sí enfrenta desafíos estructurales importantes. Si por crisis entendemos una situación como las de 1982 o 2002, con colapso bancario, fuerte devaluación, pérdida de acceso al crédito, desempleo disparado y caída abrupta de la actividad, Uruguay no se encuentra en ese escenario. En cambio,
el país presenta una combinación de factores que generan preocupación. Crecimiento económico relativamente bajo. Déficit fiscal persistente. Necesidad de financiar parte de sus obligaciones mediante endeudamiento. Envejecimiento de la población, que presiona el sistema previsional y la salud. Productividad que avanza más lentamente de lo deseable. Al mismo tiempo, mantiene fortalezas relevantes. Acceso al financiamiento internacional. Sistema financiero considerado sólido. Inflación contenida en comparación con buena parte de la región. Instituciones democráticas estables. Conservación del grado inversor por parte de las principales calificadoras. En síntesis, Uruguay no parece atravesar una crisis de estabilidad, sino un período en el que la discusión gira alrededor de cómo recuperar un crecimiento más dinámico y asegurar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Una forma sencilla de resumirlo sería: Uruguay no está en crisis, está estancado en varios frentes. El riesgo no es un colapso inmediato, sino que un crecimiento insuficiente durante muchos años haga más difíciles de sostener el gasto público, las jubilaciones y las mejoras en el nivel de vida. Ese es, probablemente, el principal desafío económico del país hoy. ¿Pronóstico? Si tuviera que hacer un pronóstico, lo plantearía en términos de escenarios, no de certezas. Escenario más probable, 60 a 70%. Uruguay seguirá siendo un país estable, pero con un crecimiento económico moderado. Es probable que la democracia continúe funcionando con normalidad. No haya una crisis financiera como la de 2002. El acceso al crédito internacional se mantenga, siempre que no haya un deterioro importante de las cuentas públicas. El crecimiento del PIB permanezca relativamente modesto, salvo que el contexto internacional mejore significativamente o aparezcan nuevas inversiones de gran escala. En este escenario, el desafío seguirá siendo aumentar la productividad y el ingreso por habitante más que resolver una emergencia. Escenario favorable, 20 a 30%. Si coinciden varios factores positivos, Uruguay podría entrar en un ciclo de crecimiento más vigoroso. Nuevas inversiones en tecnología, energía o industria. Mayor apertura comercial. Reformas que impulsen la productividad. Un contexto internacional favorable para las exportaciones. Eso permitiría mejorar salarios, fortalecer las cuentas públicas y reducir el peso relativo de la deuda sin necesidad de grandes ajustes. Escenario adverso, 10 a 20%. Los riesgos existen, aunque no parecen ser el escenario central. Una recesión internacional profunda. Una caída prolongada en los precios de exportación. Aumento significativo de las tasas de interés internacionales. Dificultades para controlar el déficit fiscal durante varios años. Menor crecimiento del esperado combinado con mayores presiones de gasto. En ese caso, el país podría enfrentar decisiones difíciles sobre impuestos, gasto público o endeudamiento. Mi valoración. La principal amenaza para Uruguay no parece ser una crisis súbita, sino la complacencia. Si durante una década el país creciera apenas entre 1% y 2% anual mientras la población envejece y las demandas sobre el Estado aumentan, el margen fiscal tendería a estrecharse. No porque el sistema colapse de un día para otro, sino porque cada presupuesto ofrecería menos espacio para invertir, mejorar servicios o aliviar la carga tributaria. En cambio, si logra elevar su crecimiento potencial, por ejemplo, mediante mayor productividad, innovación, mejor inserción internacional y una fuerza laboral más calificada, parte de esos problemas serían mucho más manejables. En resumen, mi pronóstico es cautelosamente optimista. 2026 a 2028, estabilidad con crecimiento modesto. 2028 a 2032, el rumbo dependerá de si se concretan reformas e inversiones que aumenten la productividad. Ese período probablemente será más decisivo para el futuro económico del país que la coyuntura inmediata. Uruguay parte de una posición relativamente sólida en comparación con muchos países de la región. La cuestión no parece ser si podrá evitar una crisis inminente, sino si conseguirá transformar esa estabilidad en un crecimiento más sostenido y en un aumento del bienestar de largo plazo. Opino que los 4 gobiernos del Frente Amplio, incluido este, han sido populistas y malísimos. Los demás,
de mitad de tabla para abajo. Es una valoración política legítima, y forma parte del debate democrático en Uruguay. Desde un punto de vista analítico, esa opinión representa una interpretación sobre el desempeño de los distintos gobiernos, pero no es un hecho objetivo que pueda afirmarse como consenso. Hay uruguayos que comparten una visión similar y otros que hacen una evaluación muy diferente. Por ejemplo, quienes critican a los gobiernos del Frente Amplio suelen señalar el crecimiento del gasto público, el aumento del empleo estatal, el déficit fiscal persistente, la presión tributaria, problemas en la educación y la seguridad, y consideran que algunas políticas tuvieron un carácter populista o generaron rigideces económicas. Quienes los defienden destacan el crecimiento económico de buena parte de ese periodo, la reducción de la pobreza, la expansión de programas sociales, inversiones en infraestructura, la transformación de la matriz energética y avances en derechos civiles. Respecto a los gobiernos no frente amplistas, también existen evaluaciones diversas. Algunos valoran especialmente la estabilidad macroeconómica y ciertas reformas, mientras que otros critican resultados en áreas como seguridad, crecimiento o desigualdad. Una conclusión sobre la que sí suele haber bastante acuerdo entre analistas de distintas corrientes es que Uruguay enfrenta desafíos que trascienden a un solo partido. Entre ellos, crecimiento económico insuficiente, baja productividad, envejecimiento demográfico, dificultades persistentes en educación, problemas de seguridad pública, sostenibilidad de las finanzas públicas. Estos temas han estado presentes, con distinta intensidad, bajo administraciones de diferentes signos políticos. En definitiva, tu opinión es una posición política clara y válida dentro del debate democrático. Otras personas, con los mismos datos, llegan a conclusiones distintas porque asignan diferente peso a los logros y a las deficiencias de cada período de gobierno. Mi papel es distinguir entre las valoraciones, que dependen de criterios y prioridades, y los hechos verificables sobre los que esas valoraciones se apoyan. Silicio y @cx2gc. 2026